Escucha Padres sin Instrucciones, el nuevo podcast del Tiempo. Todo lo que nos pasa como papás desde el día en que empezamos a hacerlo. Amigos y amigas, un saludo muy especial. Nuevamente nos encontramos en esta cita semanal del podcast de No es hora de callar, todos los martes, con un tema que nos interesa, pero además de esos temas que es necesario poner en la retina de la gente, que es necesario que nos los apropiemos, que los sintamos y que tomemos acción. Cada 30 minutos, una niña de 0 a 14 años es víctima de violencia sexual en Colombia. En lo corrido de este año, del 2018, 35 niñas entre 0 y 13 años han sido asesinadas. 333 niñas de 0 a 14 años han sido víctimas de explotación sexual. Y lo más grave aún, diariamente 15 niñas padecen violencia intrafamiliar. Y cuando digo violencia intrafamiliar, ustedes pueden imaginarse además todo lo que se deriva de esa violencia intrafamiliar. Y precisamente estas cifras pues ambientaron en la parte muy negativa lo que fue la conmemoración del Día Internacional de la Niña el pasado 11 de octubre, la semana pasada. Pero también hay que rescatar cosas positivas y también hay que contarle a la gente cómo se está haciendo un trabajo muy juicioso para empoderar a las niñas en nuestro país. Y por eso tenemos a un invitado súper especial, primero porque es de esos hombres que se han puesto la camiseta por los derechos de las niñas, y eso quiere decir los derechos de las mujeres, pero también porque ha visibilizado una problemática que sigue siendo, como en la escala de importancia de las cosas en Colombia, la última. Me refiero a Alejandro Gamboa. Él es el presidente, director de Plan en Colombia, una organización que hace un trabajo maravilloso, que lleva más de 50 años en nuestro país, pero que la semana pasada nos movió porque ese 11 de octubre inundó las redes sociales con el porque todos somos iguales, además, porque somos iguales. Y además con el signo igual en la cara, con las franjitas azules. Vimos niñas en cargos públicos. Ese día los funcionarios se dieron su cargo también para mostrar ese nivel de igualdad al que tenemos que llegar con las niñas. Alejandro, ante todo, gracias. Muchas gracias por ese trabajo que están haciendo en Plan. ¿Y cómo se vivió esa jornada la semana pasada? Bueno, Ginette, muchas gracias. Encantado de estar acá en No es hora de callar. Se vivió muy bien. La verdad es que uno va tomando cada vez más tracción y eso realmente genera más expectativa y le ilusiona. Pues digamos, uno conduciendo y estando tan involucrado en este tipo de causas, pues lo ilusiona porque dice, más gente está entrando en esta conversación, en esta concientización de que debemos pensar en las niñas, pero más importante, que la igualdad es un concepto que está calando, que la igualdad entre niñas y niños y por ende entre hombres y mujeres está calando. Para mí fue un día espectacular, un día que, como dije, va tomando tracción, cada vez más participantes, cada vez más actores y más diversidad, porque algo, Ginette, que yo debo confesar, siendo relativamente nuevo en esta conversación, yo entré a dirigir Fundación Plan hace un poquito más de un año, es que yo a veces me sentía un poco excluido de estas conversaciones y creo que es súper importante que hombres, jóvenes, niños, no mayores y pequeños participemos en esta conversación. Porque no podemos quedar en un diálogo un poco de sordos, un poco de yo con yo, cuando se trata de estas cosas tan importantes que nos van a hacer sin duda una mejor sociedad. Precisamente quiero enfocar un poquito la conversación por ahí antes de que hablemos del panorama de las niñas en Colombia y de cómo está la situación. Y es eso, yo siempre desde este espacio le digo a los hombres, oiga, vengan, los necesitamos de este lado, los necesitamos del lado de la igualdad, de la equidad, y tratamos de vincular a muchos hombres que trabajan en este tema.
cómo Alejandro Gamboa resulta metido al frente de una organización que no solamente trabaja por las niñas, sino también por niños y adolescentes en todo el país. Hablando de eso, de metámonos en el diálogo. Bueno, la verdad, yo soy un apasionado por el desarrollo. Siempre mi carrera profesional estaba involucrada con el desarrollo. Y la verdad, yo tenía una posición en el gobierno, hicieron un proceso en donde me llamó una casa talentos y me dijo si estaba interesado en entrar a este proceso de selección para presidir Plan. Y me pareció fabuloso y la verdad, en lo que más he enganchado y me he sentido más entusiasmado es pues poder mover este movimiento, valga la redundancia, que queremos crear, ¿no? El Día Internacional de la Niña es súper importante y vamos a seguir comprometidos y el trabajo físico en el día a día en los proyectos es muy importante. Queremos entonces es generar un movimiento alrededor de la igualdad entre niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres con hombres. Para la gente que no lo sabe, ¿qué es Plan y qué es lo que hace Plan? A ver, nosotros somos parte de una organización internacional, se llama Plan International, es una organización que está en más de 80 países y surgió hace muchísimo tiempo, ya es una adulta mayor, tiene 80 años y surgió en el contexto de la Guerra Civil Española. Un periodista justamente se sensibilizó por los huérfanos y huérfanas que quedaban en la guerra y empezó a crear esta organización que se fue multiplicando. Hoy en día estamos en 80 países, países con capacidad de fondeo, países que tenemos un poco más de restricción de fondeo, pero que estamos trabajando en países en desarrollo con proyectos y en el mundo entero con advocacy o influencia alrededor de temas tan importantes como la igualdad entre niñas y niños. Acá en Colombia tenemos intervenciones a lo largo y ancho del país. El año pasado llegamos a un poco más de 250 municipios con un promedio anual de 30 proyectos y principalmente tenemos proyectos en donde estamos permanentemente en el Pacífico colombiano, con oficinas en Quibdó, en Tumaco, en Buenaventura y en Jamundí, cubriendo también el norte del Cauca, y en la costa Caribe, con oficinas en Cartagena y en Sincelejo, una satélite, y por supuesto conduciendo la operación desde acá, desde Bogotá. Sí, en Tumaco nos los encontramos varias veces y conocemos el trabajo tan maravilloso que han hecho con las niñas y adolescentes y niños allá en Tumaco. Pero otra pregunta, y es una inquietud que muchas veces nos planteamos aquí en No es Hora de Callar, y es, Alejandro, ¿se siente sí o no que todo esto que hacemos de coger un día, mover las redes sociales, que nos pintemos la cara, que no sé, que usemos una etiqueta, ¿sí siente que eso esté moviendo a la gente? Yo soy, esto es muy importante y soy consciente de que esto hay que hacerlo, pero digamos que cuando se aproxima el día llega como toda esa excitación del día y realmente ver materializado ese movimiento que vimos el 11 de octubre pasado, pues realmente lo deja uno muy satisfecho, pero sí uno queda con el sinsabor, o con el interrogante, diría yo, bueno, ¿cómo pasamos de acá a este ejercicio de concientización a hechos cada vez más concretos y duraderos en el tiempo? Pero bueno, digamos que esa es la labor de nosotros y estamos totalmente comprometidos, y lo que queremos es que no desfallezcamos, sino que cultivemos sobre esta concientización que se hizo, y la verdad es que logramos que entraran a esta conversación un montón de personas, y definitivamente pues salimos de ese diálogo de los mismos con las mismas, que es algo que pasa mucho en este tipo de esferas. Entonces pues me siento muy satisfecho porque logramos abrir la conversación más allá de los mismos con las mismas, y bueno, ahora a capitalizar, que eso es un trabajo de muchos socios. Pero además me encanta esa palabra, conversación, porque cuando hablamos de los derechos primero de población vulnerable, cuando hablamos de derechos de niños, niñas y adolescentes, o de mujeres víctimas de violencia de género,
nos quedamos mucho en el reclamo, ¿no? La gente hace, los hombres hacen, los hombres victimarios o las entidades del Estado no responden, pero eso de hablar de conversación es muy bonito porque es empezar a involucrar a la gente y muchas veces uno en una conversación no escucha lo que quiere escuchar, pero tiene conversación. Hubo una diferencia entre... Nosotros empezamos a celebrar o conmemorar, creo que es la palabra más adecuada, el Día de la Niña desde el 2011, cuando por justamente influencia de Plan International logramos que las Naciones Unidas declarara este día. Y lo hemos venido promoviendo, pero hicimos una ruptura este año. Uno, generar una conversación mucho más amplia. Antes nuestra campaña y nuestro hashtag era por ser niña. Entonces como que estábamos pensando muy en la niña y entonces entraban o la madre o la organización que protege a las niñas, pero ¿cómo ampliábamos esta conversación? Por eso dijimos, porque somos iguales. Y ahí esto puede incitar una conversación muy amplia. Y por otro lado, no sé, Ginette, si recuerdas, nosotros nuestra campaña era rosada. ¿Sí? Y caímos en cuenta que estábamos aportando o continuando, perpetuando un estereotipo. Ajá. El rosa es el color de las niñas históricamente, entonces dijimos nada de eso. Azul, porque somos iguales y que cómo vamos a ampliar esta conversación. Ese azul digamos en todo lo que se movió, porque la gente también hay que motivarla, incentivarla, pero sobre todo como llegarle, y yo creo que ese color azul llegó mucho y vamos a seguir viendo ese color azul. Sí, todo el año. Esto lo vamos a seguir viendo todo el año, lo vamos a seguir viendo en el tiempo. Este movimiento que internacionalmente, Plan International lo denomina Girls Get Equal, es eso. No es una campaña que la vamos a hacer cada año, sino queremos construir un movimiento que lo nutran jóvenes mujeres, adolescentes mujeres y hombres, adolescentes y mujeres que apoyan esta causa. Entonces aquí lo que tenemos que empezar es esa búsqueda de talentos, de líderes natos en diferentes partes del país que nutran este movimiento. Pues yo a las personas jóvenes, de esas que está hablando Alejandro, de esos jóvenes, chicas y chicos que están escuchando este podcast, les quiero hacer una invitación, porque si ustedes escuchan el podcast y graban ese mensaje que les estamos enviando desde acá, yo les invito a que nos escriban al correo de No es hora de callar, y quienes nos escriban van a tener un regalo muy especial, porque también queremos escuchar esas voces de la gente que es muy anónima, ¿no? Que nunca tiene ese espacio. Entonces, primero les vamos a dar un regalo muy especial de No es hora de callar, y segundo les vamos a invitar para que también puedan participar y escucharles un poco qué están pensando de esto que Alejandro y yo estamos planteando hoy. El correo de No es hora de callar es noeshoradecallar@eltiempo.com, así que vamos a esperar sus mensajes para que se sumen a esta conversación. Ya pasó el 11 de octubre, ya se movieron las redes sociales, fue tendencia todo el día el porque somos iguales, la gente subió las fotos a las redes, pero aquí ya estamos empezando una nueva etapa, y es primero que no podemos dejar caer la campaña, la conversación, pero además que hay que seguir un trabajo en todo el Pacífico colombiano. Ustedes hacen un trabajo muy interesante en Jamundí y en Cartagena. ¿Qué viene en ese trabajo para los próximos meses? Bueno, nosotros revisamos a nivel global el año pasado nuestra estrategia y nos hemos trazado unos derroteros muy alineados con esto que queremos, y es incorporar enfoque transformador de género en nuestros proyectos y concentrarnos en materia de advocacy en igualdad. Entonces, ¿qué viene y en qué estamos haciendo en nuestro día a día? Es todos nuestros proyectos pasan, digamos, por un filtro y por un trabajo técnico en donde nos cuestionamos y con nuestro socio le preguntamos, ¿podemos incorporarle un enfoque transformador de género? Y lo trabajamos conjuntamente para que aspiracionalmente queremos que todo el portafolio de proyectos que tenemos en el territorio nacional tengan enfoque transformador de género. ¿Qué quiere decir? Que básicamente le incluimos componentes para que las niñas y los niños, los jóvenes, se empiecen a tratar como igual, entonces reciban información de formación de cómo construyen relaciones entre iguales. Esto para nosotros es muy importante y ya lo tenemos. Hoy en día nuestro portafolio, el 30% de nuestro portafolio tiene ya este componente y nos hemos trazado la meta de ir creciéndolo gradualmente hasta de aquí a 5 años. Todo nuestro portafolio tiene que tener este enfoque transformador de género. Y por otro lado, como lo mencioné, nosotros hacíamos advocacy
por todo alrededor de la niñez, porque es que nos preocupa toda la niñez y pues nuestra sombrilla es la promoción de los derechos de la niñez, pero le vamos a dar un posicionamiento especial y vamos a concentrarnos cada vez más en este ejercicio de influencia, en transformación de normas, actitudes y comportamientos alrededor de la igualdad entre niñas y niños. La palabra no nos juega bien, la palabra niñas no nos juega bien en nuestro lenguaje, porque muchas veces pensamos, cuando uno habla de niñas, de chiquitas, y en realidad lo que estamos hablando es de niñas, adolescentes y jóvenes. Cómo abordar la igualdad en niñas, adolescentes y jóvenes con respecto a sus pares de género masculino, para que, digamos, logremos abordar y generar cada vez más movimiento. Nuestras unidades de trabajo son en Advocacy, son normas, actitudes y comportamientos. Eso es lo que vamos a buscar transformar con influencia, digamos, día a día, y con cada vez más aliados. Así que por eso estoy encantado de estar en esta mesa. Sí, y además creo que desde No es hora de callar nos comprometemos a seguir muy de cerca ese trabajo que están haciendo en Plan, pero además yo quiero hacerle una propuesta aquí súper indecente a Alejandro de una vez, y es: siempre hacemos acción para los días, ¿no? El 11 de octubre, el 25 de mayo, el 25 de noviembre. Lo invito a que, iniciando el 2019, un día cualquiera, promovamos ese día y hagamos nuevamente una visibilización de lo que están haciendo las niñas. Como un cómo vamos alrededor de como eso, algo un así. cómo vamos, que volvamos a usar ese porque somos iguales, que hagamos como un sondeo a nivel nacional de, bueno, también las niñas qué positivo están haciendo, buscar esas historias positivas de las niñas que muchas veces están en regiones, en veredas, en lugares súper apartados, pero que hacen un trabajo muy lindo, y obviamente revisar también cómo vamos, porque necesitamos respuesta ante todo de la Fiscalía, de las autoridades, revisar qué está haciendo la policía, qué está haciendo el ICBF, mirar, ¿no? Acá todos tenemos que también rendir cuentas frente a lo que hacemos. Un reto maravilloso y lo asumo, Ginette, porque además algo aquí muy importante, arrancaste tu programa con como con la preocupación y la realidad, que así es, los números que presentaste, pero también debemos visibilizar y mostrar algo que es muy importante, y es ¿qué estamos haciendo para que estas niñas, adolescentes y jóvenes sean cada vez más líderes y cada vez más empoderadas? Y esto lo tenemos que visibilizar, porque no solamente el 11 de octubre. Exacto, no solamente el 11 de octubre, no solamente las malas noticias, sino poder mostrar eso que nos interesa. Muchas veces las organizaciones nos hemos concentrado en la protección. La protección de la niñez no tiene ninguna discusión y es una necesidad. Pero nosotros como organización queremos ir más allá, y es cómo trabajamos día a día en ese empoderamiento y en ese liderazgo de esas niñas, de esas adolescentes y esas jóvenes, para que puedan tener referentes como los que vieron muchas ayer. Exacto. Cuando hicieron sus tomas de poder, y sueñen. La verdad fue muy bonito la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez cuando le habló a un grupo de niñas que llevamos al lanzamiento del día, y les dijo: todo es posible. Ustedes tienen que sentir la capacidad de que pueden alcanzar sus sueños. Por supuesto, hay que prepararse, y hay que hacer la tarea, pero realmente no es eso imposible. está detrás, y no es para nada imposible si ustedes tienen claro y van valorando cómo van mejorando sus capacidades para llegar a ser eso que quieren hacer, y eso nos encanta. Pues Alejandro, nos ponemos en esa tarea, empecemos a buscar esas historias positivas de esas niñas que están así súper empoderadas en esos territorios donde Plan está haciendo presencia, y desde No es hora de callar todo el apoyo para visibilizar, pero para que nos tomemos un día empezando 2019 y contemos cómo vamos con el tema. Buenísimo, reto asumido, Ginette. Perfecto, y Alejandro, gracias, mil gracias por estar aquí en este espacio de No es hora de callar, y a ustedes y a los jóvenes que nos están escuchando les recuerdo, escríbanos porque les vamos a tener un regalo, pero además queremos también potenciar sus voces, entonces esperamos que nos escriban. Buenísimo, muchas gracias, y si quieren inspirarse con este movimiento, invito a esas jóvenes y esos jóvenes a que miren el video del lanzamiento de nuestro movimiento. Es ese tipo de liderazgos los que queremos, liderazgos positivos que inspiren y que hagan que nos empoderemos y lideremos a las niñas, adolescentes y jóvenes. Perfecto, Alejandro Gamboa, mil gracias por todo lo que está haciendo por tantas niñas, adolescentes y jóvenes en el país, y a ustedes nuevamente, la próxima semana, una nueva cita con No es hora de callar.
También puedes escuchar La Grabadora, un podcast del Tiempo sobre crónicas sonoras. Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com/podcast.